Bien, amigos, continuamos con el día y el caso de Brecht está en nueva temporada, como muy bien lo expresa el genial caricaturista del tocayo periódico El Día, Cristian Hernández. Vamos a ver la caricatura de hoy. Ahí está. Nueva temporada y ahora sin vientos a su favor. Efectivamente, ahí está expresada la situación, pero el caso Odebrecht se movió mucho desde la mañana hasta la noche. Lo primero es que esta mañana comenzó el juicio de fondo, el nuevo juicio de fondo en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, con la jueza Giselle Méndez. Entonces, para comenzar, los abogados de Ángel Rondón, de Víctor Díaz Rúa y de Conrado Pitaluga recusaron a todos los integrantes del Ministerio Público que estaban en la audiencia, exigiendo que la Procuraduría General de la República formalice la inhibición de la procuradora Miriam Germán Brito. Discutiendo eso duraron 8 horas. Dígame usted. Ya ustedes saben que la Procuradora General de la República de una manera correcta se inhibió de actuar en el caso Odebrecht. ¿Por qué es correcto? Porque siendo jueza de la Sala Penal, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, ella se inhibió porque tiene vínculos de amistad con Víctor Díaz Rúa. Entonces ella dijo, yo no puedo estar ahí. Y le sacaron en cara que ella había tomado decisiones antes, estando incluido Díaz Rúa. Lo que pasa es que la crítica no es muy fuerte porque las veces que tomó decisiones fue en contra de Víctor Díaz Rúa. Así que así son las cosas. Pero el caso es que obviamente más después de haber dado aquellas declaraciones, cuando se inhibió como jueza, le hizo una advertencia al procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez. Le dijo, con ese expediente no da para condenar a nadie. Con lo cual puso al descubierto que el expediente fue preparado para eso, para que no pudieran condenar a nadie. Y de ahí vino después la canallada que le hicieron a la magistrada. Ahora quieren aprovechar eso, crear un lío. Bueno, el Ministerio Público no es una persona. La Procuradora General de la República se inhibe y quedan todos los demás miembros del Ministerio Público. Hay muchísimos procuradores adjuntos. Y obviamente que la inhibición de la procuradora es de ella, no del Ministerio Público completo, evidentemente. De todas maneras, los abogados siempre encuentran motivos para alargar las cosas cuando les interesa alargarlas. Ahora sucede que hay muchos casos, hay muchos aspectos de las obras y los sobornos pagados por Odebrecht que ahora se pueden investigar desde cero. Ya, por ejemplo, los aspectos por los que han sido investigados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Tommy Galán y todos los demás. Ahí está también André Bautista, en fin. Pero esos dará un poquito más de trabajo porque ya hay un expediente que está hecho amañadamente a favor de ellos y ya no se puede cambiar ese expediente. Ahora bien, ¿cuántas cosas dejó sin investigar la Procuraduría anterior?
para comenzar todas las obras hechas en los gobiernos de Danilo Medina. Es decir, que todo eso se puede investigar de cero. Y a la luz de nuevos datos que van surgiendo, y no solamente de nuevos datos, tenemos un acuerdo con la Odebrecht que lo hizo la Procuraduría anterior, pero que no lo utilizó para conseguir datos sobre los que pagaron los sobornos y los que los recibieron en la República Dominicana. Todo eso se puede investigar de cero y hacer justicia. Edith. Bueno, Uchi, una cosa que se ha revelado, usted dice, bueno, comenzar de cero quizás eso es lo mejor, es increíble, pero en muchos casos se encuentran nuevos elementos, lo idóneo sería que estuvieran en cero porque se ha dado un juego en el Ministerio Público que ayer se profundizó cuando vimos que el director del PETCA, del órgano responsable de la Procuraduría General de la República de investigar los casos de corrupción, ha revelado que se archivó de forma definitiva lo relativo a la investigación de una parte de los inicialmente imputados. Siempre pensamos que ese era un archivo provisional. Se había dicho que era un archivo provisional. El mismo Procurador General de la República, en ese momento, Jean Alain Rodríguez lo dijo, y hoy recuperamos el momento en que lo dijo que era provisional. Sin embargo, la categoría es definitiva. Esto limita mucho la posibilidad de nuevas investigaciones, por lo menos en los aspectos que ya están contenidos en esa acusación inicial, por el criterio universalmente aceptado de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Vamos a ver el momento en que el magistrado Wilson Camacho, el director del órgano persecutor de la corrupción, revela que el archivo que se realizó respecto a una parte de los inicialmente imputados tenía categoría definitiva. En el momento de nosotros llegar al PETCA, hicimos un levantamiento de lo que existía en esta dependencia del Ministerio Público y nos encontramos que algunos investigados de este caso de se le habían archivado los procesos. Nosotros estamos en medio de un proceso de investigación para analizar esos archivos y determinar qué acciones podemos tomar en relación a los mismos. ¿Desde cuándo están en eso, magistrado, revisando? Desde que nosotros llegamos, pero tenemos 2 semanas solamente. ¿Y en qué tiempo pudieran presentar nuevas, retomar esos expedientes? Bueno, va a depender de la propia condición de los archivos, si los archivos se pueden sostener en sí mismos y a partir de eso entonces nosotros estaríamos viendo qué opciones podemos tomar con relación a ello. ¿Qué conlleva específicamente esa revisión? Bueno, en el caso de que los archivos, algunos archivos de eso, o creo que todos esos archivos se han presentado como archivos definitivos, nosotros pretendemos analizar si realmente las razones que se tomaron de base para archivar definitivamente esos procesos provisionales. Por no. eso ustedes lo pueden revisar, ¿no? Nosotros estamos analizando esos archivos, pero lo que hemos visto hasta ahora es que se utilizó el numeral 6, por ejemplo, del Código Procesal Penal Dominicano, que no es un archivo provisional, pero nosotros estamos analizando qué podemos hacer con relación a esos casos. Pero se le dijo entonces a la opinión pública que era provisional y lo archivaron de manera definitiva. Lo que nosotros encontramos fue archivos definitivos. Eso es grave, magistrado, porque se le comunicó al país que fue provisionalmente. Pues nosotros entendemos que es una situación preocupante y por eso estamos en medio de una investigación con relación a esos archivos. ¿Quién debería responder en caso de que ya determinen que fueron archivados de manera definitiva y se dijo que fue provisional? Haya actuado procesalmente. El procurador, el ex procurador. No haya actuado procesalmente. Bueno, tenemos que decir, y creo que eso es muy grave, Uchi. Efectivamente, usted ha visto, hay una cosa que nosotros, Uchi, antes de entrar en las opiniones sobre esto, es bueno que la gente vea y escuche, lo vea con sus ojos, a ustedes mismos, al procurador Jean Alain Rodríguez en ese momento en sus funciones, anunciándole al país que había un archivo provisional. La palabra era provisional, nunca fue pública la palabra archivo definitivo. Vamos a recordar ese momento, Uchi, para que conversemos sobre esta realidad que el país acaba de descubrir en el día de ayer. En honor a los principios de responsabilidad, seriedad y objetividad que han caracterizado el accionar del Ministerio Público
Durante esta investigación, les informamos, previo a presentarle a la Nación las personas contra las cuales sí presentaremos formal acto de acusación, que en los casos de los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montaz Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo de Olio, Alfredo Pacheco Soria, Ramón Radamés Segura y Rudy González, no hemos encontrado evidencias suficientes para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos. La exhaustiva investigación económica realizada por el Ministerio Público Dominicano a estas personas, sus familiares, empresas y vinculados, no arroja elementos contundentes para, por el momento, vincular a estos imputados con los hechos confesados por Odebrecht. Tampoco hemos identificado patrimonios exagerados de los que puede inferirse la existencia de un enriquecimiento ilícito, ni evidencia de que estas personas hayan recibido prebendas directamente de la empresa Odebrecht o indirectamente a través de su intermediario, Ángel Rondón. En consecuencia, estamos procediendo a archivar provisionalmente los expedientes de estos 8 imputados. Sin pruebas, no hay proceso, por lo que no podemos permitir atar la suerte de expedientes fuertes y contundentes con la de otros que no cuentan con evidencias suficientes para resistir un escrutinio en esta fase final del proceso. Bueno, ese fue el momento, Uchi, en el que el entonces Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, dice que hay un archivo provisional. Al parecer hubo 2 momentos, uno del provisional y uno definitivo. También hay que recordar que el propio magistrado Wilson Camacho era parte del equipo de fiscales investigadores del caso Odebrecht, pero en la Procuraduría General de la República, y eso no es un secreto para nadie, había una gran centralización de este tipo de decisiones. De modo, Uchi, que vaya sorpresa que tiene el país. Yo debo decir, porque hemos escuchado los nombres de las personas favorecidas con ese archivo definitivo. Cuando este caso empezó, y eso lo dijimos todos, lo recordamos, ahí se hizo una mezcla de gente que podía tener o que estuvo, una de las características de un proceso penal es decir, esa persona estuvo en una posición con capacidad para, por ejemplo, gestionar sobornos. Había el caso del ingeniero de Olio, de otro ingeniero ahí, que todo el mundo dijo, óyeme, esas personas no tenían ninguna posibilidad, ningún rol que les pudiese situar en la condición de cometer el delito sugerido. En otros países, el caso de Odebrecht llega a los grandes líderes, a los partidos políticos que reciben dinero, que recibieron dinero de Odebrecht, incluso hasta presidentes, como vimos en Perú o en otros países. En República Dominicana se fueron un poquito más abajo. Probablemente estas personas, de ser investigadas nuevamente, no se encuentren datos, pero ahí hay gente que tenía roles importantes que no se comprende por qué se decidió una acción de esta naturaleza, un archivo definitivo, pero además en secreto, porque nunca se supo, Uchi. Pero además, el hecho de decir que se iba a archivar provisionalmente y hacerlo definitivamente sin decirle nada al país, indica de qué se trata y cuáles eran las intenciones. Ahora, fíjate que tú has tocado un asunto muy importante y es la mezcla que hizo esa Procuraduría de imputados. Fueron muy bien seleccionados a personas que fueron funcionarios en los gobiernos PRD Hipólito Mejía y PLD Leonel Fernández, pero ninguno de los gobiernos de Danilo Medina, cuando se hicieron más obras y más caras. Ninguno. Y hay otra cosa. Meter ahí a personas, por ejemplo, Bernardo Castellanos es un técnico que además no decidía, no tenía grandes decisiones para otorgar una obra, ni nada de eso. Es un técnico bastante crítico de cómo se manejaba la CDE y todo eso. Lo hemos entrevistado en muchísimas ocasiones porque es un técnico calificado y siempre ofrece opiniones muy bien fundamentadas, sabe de lo que habla. Ahora, él dice en esa grabación
que acabamos de poner, dice Jean Alain Rodríguez, que no encontramos prueba para sustentar los datos que dio la Odebrecht. Ah, fue la Odebrecht que los mencionó. Pero entonces no dice qué información fue que dio la Odebrecht sobre ellos. ¿Las dio sobre todos o las dio sobre una parte de ellos y entonces los mezclaron? Todas esas son interrogantes que se abren con esta insólita situación de que un procurador le dice al país, le vamos a poner un archivo provisional. Se entiende que a ver si aparecen pruebas más adelante, ¿no? Pero lo da definitivo, calladito, y se lo calla a él, como si esto se tratara de un asunto de él y no del Ministerio Público y de la Justicia y de la sociedad dominicana, en un asunto de primera importancia. Así que Odebrecht dio informaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué informaciones dio Odebrecht? Nunca lo dijo. Bueno, es importante saber cuáles fueron las informaciones que dio Odebrecht y que no se usaron, porque así como no se usaron esas informaciones, así tampoco se mandó a auditar las obras de Odebrecht para determinar las sobrevaluaciones que justificaban los sobornos. Pero además, esas obras, muchas de ellas, violan la ley de compras y contrataciones porque pasan del 25% de sobrecosto. Algunas llegan a 200 y pico % de sobrecosto. Eso solo ya es una grave violación a la ley y eso no hay que ir con una lupa, un detective a averiguar nada. Está ahí, es una prueba documental. Y además de documental, una prueba pesada, específica, contundente de violaciones a la ley. Entonces, a él le gustaba mucho darse bombo él mismo. Eso fue una perorata larguísima. Lo que pasa es que pusimos un fragmento donde habla del archivo provisional. Pero eso era, él pasó de 10 a 15 minutos dándose bombo, que esa era la mejor investigación que se había hecho y que esta procuraduría hacía verdad. Óigame, una procuraduría lo que hace es que informa datos, dice, investigamos esto y encontramos esto. Sí. Entonces, yo no sé si hay gente que se traga eso. No sé si queda gente que se la trague, pero bueno, la fiscal del distrito se lo tragó. Ella dijo el otro día que esa era la mejor procuraduría de la historia. No, el otro día no, lo había dicho Uchi antes, el otro día no, ya después de que las cosas tomaron otro camino, fue más prudente en sus declaraciones. Bueno. Ella lo dijo a propósito del caso de la magistrada Miriam Germán, el día que ese señor hizo lo que hizo, que todo el mundo recordará y que supongo que ni él querrá recordar. Entonces le preguntaron a la fiscal del distrito qué ella opinaba y dijo, no, maravilloso, todo bien, es el mejor procurador de la historia. Pero esa era una norma en el Ministerio Público para usted poder casi estar, porque ahí había un sentido del autobombo personal que se ha notado a lo largo de todo este proceso. Obviamente, Uchi, hay una frase que usa la gente que dice que la falta de devoción quita las ganas de rezar. En el caso de Odebrecht, usted dice, ¿qué fue lo que le dijo Odebrecht? Pero no es solo qué le dijo Odebrecht. Cuando Alicia Ortega fue a Brasil, uno de los aspectos que ella revelaba en la investigación, cuando trajo datos, que ella es una periodista con limitaciones que tienen todos los periodistas para acceder, porque el problema de esto es que Brasil originalmente iba a hacer pública la documentación, pero muchos países comenzaron a presionar porque estimaban que era una cuestión de seguridad del Estado. La corrupción es seguridad del Estado, es decir, si atacaban la corrupción de manera global, muchos gobiernos podían caerse. Entonces dicen, bueno, vamos a convivir con esto. Y no dieron la información, pero sí ofrecían la información a aquellos órganos de investigación del Estado que así lo requerían. ¿Y qué dijo Alicia en esa información? Bueno, que según las autoridades brasileñas,
República Dominicana era uno de los países que menos información había requerido. Llevaba la delantera, por ejemplo, Perú, y se encontró en los pasillos de la Fiscalía del Ministerio Público peruano brasileños con los fiscales peruanos. República Dominicana nunca viajó, nunca se interesó. Pero lo mismo cuando uno conversa con gente de Transparencia Internacional, por ejemplo, asentados en Brasil, dicen, bueno, lo que tiene que hacer Dominicana es pedir los datos. Por eso es muy esperanzador, Uchi, que el Ministerio Público ayer, cuando habló el magistrado Camacho, también dijo que se va a ir por más. O sea, una documentación más precisa, un trabajo de investigación más amplio sobre el caso de Odebrecht. Supongo, Uchi, que tendrá mucha gente temblando en la mañana de hoy. Sí, y sobre todo porque Alicia, que es parte de un consorcio internacional de periodistas de investigación, que reúne a más de 400 países, a más de 400 periodistas de 88 países. Y ayer ofreció unos datos que se han revelado, que los reveló el consorcio BuzzFeed News, después de una investigación de 1 año y 4 meses. Y revela movimientos con muchos bancos prestigiosos del mundo haciéndose de la vista gorda, con movimientos fabulosos de dinero que tienen que ver con el crimen organizado y con la corrupción. De la República Dominicana se han encontrado hasta ahora 7 pagos que tienen que ver con el Main Bank, que fue el banquito de la isla de Antigua que compró la Odebrecht para usarlo como vehículo para el pago de sobornos. Y varios de los implicados aquí en los sobornos de Odebrecht recibían su dinero por ese banco, por el Main Bank de Antigua, de la islita de Antigua. Entonces, hayan aparecido pagos de la República Dominicana. Alicia Ortega dijo que entre esos pagos hay uno que no es de mucho dinero para esa clase de negocio, pero bueno, es $1.100.000 que pagó, dice ella, la empresa Ingeniería Estrella a Nashville Financial en 2011. Nashville Financial, una empresa declarada constituida en Panamá. Y entonces dice que esto es una actividad sospechosa. Eso fue justo en el momento de la campaña electoral para la selección del 2012, porque fue en diciembre del 2011. Entonces, dice que Ingeniería Estrella, en unas declaraciones que están hoy en el Listín Diario, reconoció que esa transacción fue reportada como sospechosa por el sistema financiero dominicano a inicios del 2017, es decir, 6 años después, o 5 años y piquito después. Pero justo cuando se conoció, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, que estalla en diciembre del 2016, y entonces dice Estrella que el sistema bancario dominicano reportó eso en enero del 2017 o a principios del 2017. Pero dice Ingeniería Estrella que ellos autorizaron a un prestigioso organismo multilateral, no dice cuál, auditar todas sus operaciones relacionadas con sus relaciones con la Odebrecht, y que pasaron exitosamente ese riguroso proceso de auditoría, aunque no ofrece más detalles. Entonces, ellos dicen que el uso que le dé un suplidor a esos pagos sale de su conocimiento y de su alcance, pero todo el mundo sabe que esa empresa fue socia de la Odebrecht
en la construcción de Punta Catalina. Así que Alicia Ortega había revelado antes que esa empresa, a través de la Offshore Porto Alegre Management, había recibido entre septiembre de 2011 y julio del 2012 más de 9.400.000 dólares provenientes de cuentas utilizadas por la Odebrecht para pagar sobornos. Esos datos están ahí hoy. De manera, perdón, que la verdad es que hay mucho espacio para investigar. Esperamos ver a los fiscales dominicanos en Brasil. Porque una de las cosas que se dijeron ayer es que las informaciones, tú lo señalaste ahorita, que las informaciones están ahí, que los países lo que tienen es que pedir. Sí, y evidentemente lo que dice el Ministerio Público, procurar. Sí, teníamos a un investigador que no tenía muchas ganas de investigar, porque obviamente el caso implicaba al gobierno, el gobierno que lo puso ahí, y que lo puso ahí para eso, para tapar esas cosas. Esa es la realidad. Creo que sí, el país salió de esa situación y no debería caer nunca más en una situación como esa. La verdad, Uchi, que el caso de Brecht tiene su trascendencia. Recordemos que probablemente fue el primer caso que llenó de indignación a este país. Así surgió la Marcha Verde, una gran protesta exigiendo justicia en el caso de Odebrecht. Eso no se cumplió, no se respondió a las inquietudes de la población. Y todos vimos las consecuencias. El tema de la corrupción en República Dominicana ha pasado a ser central, un tema que no aparecía siquiera en las valoraciones ciudadanas, pasó a ser central. Y pienso que ahora que ese equipo se ha fortalecido, estamos hablando de un equipo de investigación que incluye 25 fiscales, podrían darnos sorpresas, sobre todo con la disponibilidad que tiene Brasil de ofrecer información. Hay mucha investigación, es un asunto complejo, obviamente, investigar todas esas transacciones, pero si Alicia Ortega, que es una periodista, ha podido documentar diferentes aspectos teniendo las limitaciones propias de quien no tiene la autoridad, imagínense ustedes lo que puede hacer la autoridad. Ayer hubo un acto de la defensa de los imputados que aún permanecen siendo juzgados, que busca que el Ministerio Público en pleno que estaba ahí sea sustituido. Ellos lo recusaron en completo. Entonces la Corte el tribunal se reservó esa decisión, tiene que adoptar una decisión, como también valorar el acto de inhibición que depositó la magistrada Miriam Germán Brito. Por lo tanto, el proceso se fue para el 30 de septiembre. Decirle a la gente que esto es lo normal en este tipo de procesos. Aquí los procesos que son rápidos son de la gente menesterosa. A un muchacho lo llevan porque le tiró una piedra a alguien, hay 2 años. A otro lo llevan porque cometió un homicidio, 30 años en 1 hora. Cuando son este tipo de casos que hay abogados reconocidos, hay cierto cuidado en las maneras y en las formas, y vamos a encontrar lo que se denomina como incidentes procesales. Hay muchos incidentes haciendo que el trago sea un poquito más dilatado. De modo que esa es la realidad. El Ministerio Público no tiene que cansarse de eso, ni nosotros perder las esperanzas de que en este caso de tanta trascendencia se dé una muestra de que hay un verdadero compromiso contra la corrupción. Ese es el gran desafío de las presentes autoridades. Definir y dejar claro si verdaderamente el tema de la corrupción será combatido. Yo creo que una de las esperanzas fundamentales que movió este país, que está muy entrelazado con el cambio gubernamental, fue porque se perdió las esperanzas de que este tipo de actos, por ejemplo, fueran debidamente documentados, juzgados y que cada cual pague lo que tenga que pagar. Uy, me están diciendo, tenemos una pausa, vamos a ir a esa pausa. A la gente que está en sintonía, gracias. A los que están interactuando en nuestras plataformas, mándenos sus mensajes. También pueden enviar sus saludos por video. Tenemos un número de WhatsApp, se lo ponemos en pantalla para que ustedes puedan hacerlo. Lo que ustedes deseen, este programa es de ustedes.
Hacemos el cambio y cuando regresemos tenemos más. Les recordamos que hoy estará aquí el administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, pero además hay muchos más temas tras la vuelta.